Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente, América. A continuación, el sumario de temas que tenemos para hoy. Pues hoy se cumplen 6 meses de la declaración de la pandemia del COVID-19 en el mundo. En cuestión de meses, el continente americano pasó a ser el foco de la emergencia. Hoy lo sigue siendo, pero con dos caras de la moneda. Algunos países fuertemente afectados, mientras que otros han conseguido sobrellevar la situación. En este episodio de COVID-19 la semana en América, con nuestros corresponsales, haremos un balance de algunos de los casos más destacados del continente. Comenzamos. El primer tramo, entonces, vamos a hablar en esta ocasión, vamos a comenzar hablando de Brasil, que es el país latinoamericano con la mayor cantidad de casos de contagio. Es también el segundo a nivel mundial. En el primer tramo de la pandemia empezó a presentar unas discrepancias entre las autoridades sanitarias y las autoridades federales, básicamente el presidente Jair Bolsonaro. Vamos a hablar con nuestra corresponsal allí, Valeria Zacone. Valeria, hola. ¿Cuál es el balance general de estos 6 meses de pandemia en este país? Bueno, la palabra que lo resume podría ser confusión. Sabemos que el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio ha considerado el coronavirus como una gripecina, una pequeña gripe, y siempre ha dicho que no era peligroso. Incluso ha mantenido que habría que priorizar la economía sobre la cuarentena. Y precisamente por esta razón ha habido ciertas tiranteces, especialmente con los gobernadores de Río de Janeiro y de São Paulo, dos estados muy importantes, porque son los estados que llevan la economía del país, pero también, hay que decirlo, los dos gobernadores tienen miras presidenciales. Entonces, digamos que la lucha entre ellos no era solamente por el coronavirus realmente se ha politizado y Bolsonaro se ha visto amenazado por dos políticos, João Doria en São Paulo y Wilson Witzel en Río de Janeiro, que, tienen aspiraciones. Finalmente, Wilson Witzel parece que está fuera de juego porque está siendo investigado por corrupción. Hay una orden judicial que le quita de medio y encima hay un impeachment en curso. Hay otro tema que también ha generado cierta confusión, que es el tema de la polémica cloroquina, porque a pesar de las suspicacias del mundo científico, Bolsonaro siempre ha dicho que era la solución. Incluso cuando él ha contraído el virus, casi parecía que estaba haciendo la publicidad en sus lives en las redes sociales de este medicamento. Y esta polémica ha costado el puesto a dos ministros de Sanidad que no quisieron implantar el protocolo de la cloroquina. Finalmente lo hizo en mayo el ministro interino, Pazuello, que desde entonces ocupa este cargo. Y solo para así terminar esta parte, decir que a pesar de todo esto, la popularidad de Bolsonaro está en alza. 37% de los encuestados dicen que su gestión es excelente y los expertos lo atribuyen al subsidio que él ha concedido de $112 a un tercio de la población. Valeria, en este primer tramo o en el primer tramo de los 6 meses de la pandemia, la ciudad de Nueva York fue el punto de contagio en el lado norte de nuestro continente. Allí está Mamen Sala, nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York, para contarnos más detalles. Mamen, ¿cuál es el balance que se hace después de estos 6 meses, después del caos que vivió la ciudad de Nueva York, un importante centro comercial y financiero en Estados Unidos? Sí, pues aquí en Estados Unidos, como sabéis, desgraciadamente capitaneamos estas cifras de contagios en el mundo. Hay más de 6,4 millones de infectados en el país y la cifra de fallecidos ronda ya los 192.000. A lo largo, en las últimas 24 horas, hemos tenido 38.000 nuevos casos y aunque es verdad que en estos momentos los casos empiezan poco a poco a bajar, lo cierto es que el negacionismo por parte de nuestro presidente, que como sabéis ha dudado nunca, lo hemos visto muy pocas veces con la mascarilla puesta y muchas menos animando a la gente a ponérsela, pues tampoco ayuda. Además, es interesante también que el problema que hemos tenido en este país es que no ha habido una respuesta unida, conjunta, una respuesta
respuesta federal, sino que han sido los propios estados los que han tenido que gestionarse a sí mismos. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, el estado de Nueva York, en las últimas 24 horas hemos tenido 5 personas fallecidas por el COVID-19, mientras que en Arkansas, en Florida, perdón, están siendo 176 en todo el día, en todo el jueves. Así que esta desigualdad entre unos estados y otros hace que el país no acabe de solucionar y no acabe de bajar cuanto más pueda esos casos de contagios. Aquí en el estado de Nueva York, más concretamente en la ciudad de Nueva York, que como decía se convirtió en el epicentro de esta pandemia, poco a poco nos estamos recuperando. Desde luego todavía nos queda mucho camino por andar, pero en el último mes, en los últimos 30 días, hemos conseguido mantener el nivel de contagios por debajo del 1%. Mamen, vamos a hablar ahora de México porque este país sí que fue un caso particular y dio mucho de qué hablar a nivel internacional. En un inicio el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, subestimó un poco el alcance de la pandemia, la importancia de tomar medidas a tiempo. Hubo un confinamiento y ahora el país está haciendo frente también a una muy difícil crisis económica y el presidente y el gobierno en general han recibido muchísimas críticas por parte de los ciudadanos y de las autoridades internacionales en cuanto al manejo que le han dado a la pandemia del COVID-19. Mario Carbonell, quien es nuestro corresponsal en Ciudad de México, nos da más detalles de lo que se ha vivido allí a lo largo de estos 6 meses. Veamos. El manejo de la pandemia en México ha generado mucha controversia. Por una parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asegura que la estrategia aplicada es la correcta, pues se ha evitado el colapso, la saturación hospitalaria, a pesar de que los gobiernos anteriores, dijo, dejaron en las ruinas al sistema de salud. Asimismo, el mandatario destaca el esfuerzo de México en el concierto internacional en busca del desarrollo de una vacuna. En contraparte, hay quien ve un completo fracaso en esta estrategia. El ejemplo más reciente es el de 6 exsecretarios de salud de distintos gobiernos pasados del PRI y del PAN que se han unido para plantear al gobierno la necesidad de un golpe de timón, de un cambio de rumbo. Aseguran que se debe aplicar de manera masiva pruebas de detección de COVID-19 para mapear mejor a la población infectada y lograr contener el virus en un plazo de 8 semanas. Dicen que los 69,000 muertos que de manera oficial hay registrados en México, en realidad serían 200,000, dado el subregistro que existe. En respuesta, el vocero federal ante la epidemia, Hugo López-Gatell, ha dicho que el camino es el de la mitigación más que la contención y que aplicar de manera masiva las pruebas sería un desperdicio de recursos. Asimismo, se ha mostrado reacio a dictar de manera contundente el uso de cubrebocas como una medida eficaz. En respuesta concreta a este grupo de exfuncionarios, dice que en realidad lo que impulsan es una fórmula mágica con tintes políticos. Lo cierto es que el país llega a los 650,000 contagios y la cifra de muertes superó las expectativas y los pronósticos del propio gobierno, que veían esta cantidad de decesos en un eventual escenario catastrófico hacia el mes de octubre. Y mientras tanto, Argentina ha tenido uno de los confinamientos, una de las cuarentenas más largas del mundo. Allí todavía varios sectores y varias provincias siguen todavía con esta medida para poder mitigar el avance del coronavirus. Una de las áreas más afectadas ha sido el AMBA, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que sigue todavía haciendo frente a esta situación y ha generado, por supuesto, varias críticas al gobierno. Y también hay un punto importante. Argentina venía ya con una crisis económica muy aguda en el momento en que empezó el confinamiento y que empezó la pandemia del COVID-19 en ese país suramericano. Para conocer más detalles vamos a preguntarle cómo está la situación allí a Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Natalio, balance de estos 6 meses de pandemia allí. Sí, como bien decías, Argentina tiene una cuarentena de muchos meses, se acerca a los 6, comenzó el 20 de marzo y eso implicó, si se quiere, un cansancio en la población. Un cansancio, por un lado, por necesidades económicas para aquellos que necesitaban salir a trabajar a pesar de no ser tal vez personal esencial que tenía autorización, pero también para algunos un cansancio anímico, la necesidad de salir. Eso implicó que no oficialmente muchas personas decidieran salir más allá de la imposición de la cuarentena, pero también que haya una decisión por parte del Estado Nacional y también del Estado, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, de ir abriendo actividades. Por ejemplo, la de bares al aire libre, que es una actividad que se ha abierto hace un par de semanas
y que ha empezado a generar más movimiento en la ciudad, por ejemplo. Pero también al mismo tiempo lo que estamos viendo es que si en los primeros meses los contagios y los fallecimientos estaban más contenidos, Argentina hoy tiene más de 500.000 de casos, muchos ya recuperados, y también ha superado las 10.000 muertes. Y hace más o menos una semana, 10 días, yo diría alrededor de 10 días, que estamos en un promedio más o menos de 10.000 casos nuevos diarios reportados. Esa es la situación ahora en Argentina, acompañada, como muy bien señalabas, por una muy difícil situación económica que ha obligado hasta el momento al gobierno a destinar aproximadamente 5 puntos del Producto Bruto Interno a diferentes esquemas de ayudas que van desde dinero que se entrega a ciertos sectores sociales, que se llama ingreso de emergencia, familiar de emergencia, perdón, que es de 10.000 pesos, alrededor de $140 al cambio actual, que se ha entregado en algunos meses y hoy en día se está repartiendo a unos 9 millones de personas para ver el alcance de la necesidad económica de la población en Argentina en este contexto de pandemia y cuarentena. Natalia, hay que decir que había mucha expectativa en cuanto a los países del hemisferio sur, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, porque son países que han tenido que llevar esta situación en medio del invierno austral y no se conocía cómo era el comportamiento de este virus en unas zonas particulares, como por ejemplo el invierno, en zonas que están en territorios subtropicales como el norte de Argentina y en zonas mucho más frías como el sur, en Tierra del Fuego. Hablemos ahora de Bogotá, la capital colombiana. Allí está Lluís Muñoz, periodista de France 24, para darnos detalles de lo que ha sucedido allí en la capital colombiana, un país que ha tenido también una cuarentena bastante larga, pero que ya va por su segunda semana de apertura económica y sigue registrando una alta tasa de casos de contagio y tuvo particularidades medidas el gobierno allí en este país. Lluís, ¿cuál es el balance que hacen las autoridades allí en Bogotá? Sí, ¿qué tal? La situación es parecida a la que comentaba el compañero Natalio de Argentina. Existe una cierta sensación de respiro, pero también de hartazgo. Respiro porque las medidas, esta cuarentena tan dura, tan larga, hicieron que las unidades de cuidados intensivos se pudieran reforzar, también que se pudieran traer respiradores, que se pudiera educar brevemente a la población, también en medidas de autocuidado, ¿no?, de distanciamiento social, pero también de hartazgo porque estuvo la actividad económica parada durante muchos meses. Se habla mucho también de las tensiones que ha habido entre el gobierno nacional de Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esta última ha sido siempre muy insistente en que lo primero son las vidas de las personas y existe una sensación de que ha empujado mucho al gobierno a tener esa cuarentena estricta. Sin embargo, también cabe destacar que, aunque ahora actualmente Colombia es el tercer país de América Latina con más casos, el primer mes prácticamente en una ciudad de 8 millones como Bogotá prácticamente no se veía a nadie por las calles. Una cosa que cambió a partir de abril, cuando se abrieron más de 40 actividades para que pudieran trabajar. Es ahí cuando empezó también a dispararse la curva de contagios y aunque ya hemos superado el pico y, como bien comentabas, estamos recuperando la actividad, queda precaución para saber cómo va a evolucionar a partir de ahora la pandemia, donde se siguen registrando cerca de 10.000 casos diarios, también más de 200 muertos. Y en esta reactivación queda todavía por esperar cuándo se van a abrir los aeropuertos para vuelos internacionales, ya que los nacionales abrieron el 1 de septiembre. Se espera que Cartagena de Indias comience su actividad el 21 de septiembre. Y también destacar como nota curiosa que en Cali, en la ciudad del Pacífico, allí ya se ha recuperado en la capital de la salsa la actividad de bailes y también las discotecas al aire libre. Es que, Lluís, uno de los puntos importantes de la economía colombiana es el turismo. Es un país que estaba recibiendo a muchos turistas extranjeros y esto frenó contundentemente ese crecimiento y esa proyección a nivel internacional en materia turística. También en los primeros meses de esta pandemia, cuando fueron adoptadas las medidas en la mayoría de los países latinoamericanos, las miradas de los medios de comunicación y también de la comunidad internacional estaban concentrados en una ciudad latinoamericana en particular, en Guayaquil, el puerto ecuatoriano
ecuatoriano en el Pacífico, donde no hubo una buena articulación entre el gobierno nacional y el gobierno local para el manejo de la crisis. Vimos escenas muy difíciles, muy dolorosas de personas fallecidas que estaban en las calles de este puerto ecuatoriano y el desespero de los ciudadanos y el constante pedido de ayuda a la comunidad internacional, mientras el número de fallecidos aumentaba sin control. Gustavo Ortega, quien es el corresponsal de France 24 en Ecuador, hace un balance de la situación que parece que está empezando a mitigar y a tener un mejor panorama. A 6 meses desde la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador, el epidemiólogo de la Universidad de las Américas, Esteban Ortiz, aseguró que lo peor de la pandemia en el país andino ya pasó. Ecuador vivió 2 grandes momentos en la costa y en la sierra, 35.000 muertes en exceso aproximadamente según el especialista y 3,5 millones de casos no lograron diagnosticarse. Los meses de junio, julio y agosto fueron los más críticos durante la pandemia. Actualmente la curva epidemiológica se encuentra en un proceso de reducción de casos reales. En Quito, el especialista aseguró que se ganó frenar la batalla contra el virus porque la población se comportó de mejor manera. Se quintuplicó la capacidad de camas disponibles en la capital ecuatoriana y se aumentó la cantidad de hospitales en el país. Pero en materia económica todavía existen reclamos de profesionales impagos. El gobierno central tiene una deuda de 650 millones de dólares con proveedores del Estado, según cifras del Ministerio de Finanzas. Una parte corresponde a proveedores que elaboran en primera línea de respuesta ante el COVID-19. 171 millones de dólares corresponden al año 2019 y 480 millones corresponden a los primeros 8 meses del año 2020. Paralelamente, el gobierno espera un desembolso del Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares. En Ecuador se levanta el estado de excepción luego de 6 meses a partir del lunes 14 de septiembre. En Quito se aplicarán 60 medidas transitorias en la terminación del estado de excepción. Será obligatorio el porte de mascarillas, circular a 2 metros de distancia social y el porte de la cédula de identidad. No se exigirá el uso de mascarillas a las actividades deportivas que permitan el distanciamiento social. La circulación vehicular estará regulada en un plan denominado Hoy Circula. El transporte terrestre, supermercados, restaurantes permitirán una aforo-frecuencia de 50%, mientras que cines, teatros, auditorios abrirán con el 30% del aforo. No podrá reanudar las actividades en bares, discotecas, centros nocturnos, gimnasios y centros de entretenimiento. Pero a pesar del levantamiento del estado de excepción, los contagios continuarán, pero no serán como sus primeras 2 grandes olas, según aseguró el especialista. En Ecuador, la gente ya se encuentra en las calles de manera absoluta, por ello será fundamental la conciencia ciudadana para reducir los casos. Retomo comunicación con Valeria Sacone, nuestra corresponsal en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Valeria, llama mucho la atención que antes del inicio de la pandemia ya había una gran polarización en Brasil en torno a los temas políticos, pero el tema de la pandemia ha generado también un gran abismo en cuanto a las opiniones que tienen los brasileños en torno a este tema, en si es cierto o no si existe la pandemia, en torno a las medidas que ha tomado el gobierno. ¿Cómo está la sociedad brasileña al día de hoy? ¿Cuál es la percepción que hay en las calles en torno al tema del COVID-19? Bueno, yo hablaría de 2 sentimientos que me llaman bastante la atención: desconfianza y incredulidad. Y voy a poner 2 ejemplos. Al principio de la pandemia, Bolsonaro volvió de un viaje oficial de Miami con una comisión de varios políticos y ministros, muchos contagiados. Él dijo que no había contraído el coronavirus y nadie le creyó, hasta el punto que un periódico pidió a un tribunal que él mostrase el laudo médico. Después, más tarde, él contrajo la enfermedad y lo dijo. Y también una parte de la población no se lo creyó y creyó que era una maniobra de distracción de los problemas internos, de las supuestas tramas de corrupción que salpican a su familia. De la misma forma, hay personas desde el inicio, como hemos visto también en otras ciudades, que se han manifestado en contra de la cuarentena, pero también en contra del uso de la mascarilla, en contra de las medidas de restricción. Hay personas que creen que realmente es una pequeña gripe, pero lo que más me llama la atención son las personas que no se creen los datos oficiales. Recordamos que hubo un momento que el gobierno prohibió los datos y por eso se creó un consorcio de periodistas que todos los días hacen una publicación independiente de los datos. Y más o menos, tanto los datos de los periodistas como los datos oficiales del ministerio, como los datos también del portal de transparencia, coinciden con pequeñas diferencias. Pero hay muchas personas
que todavía se quedan en casa. Yo conozco a varias personas que no han salido nunca en 6 meses, que hacen la compra online, que trabajan online, que hacen su vida social online y que dicen que todo es una mentira, que tienen miedo y prefieren quedarse encerrados. Entonces yo lo que veo es mucha desconfianza, porque precisamente este cambio de criterios y este ir y venir, el hecho de que cada ciudad ha hecho la reapertura de una forma independiente, ha creado mucha desconfianza entre los ciudadanos. Y tal vez esa es una percepción que hay en varios países del mundo y sobre todo aquí en América Latina, no solamente de los brasileños. Valeria, retomando el tema en Estados Unidos, allí también fue un escenario muy particular a lo largo de estos 6 meses porque fue el inicio de la campaña para la presidencia de ese país en un momento político muy importante porque Donald Trump se está jugando su reelección y obviamente la pandemia no pudo escapar a la politización en torno a esta campaña. Mamen. Sí, está clarísimo que el coronavirus entró de lleno en esta campaña electoral y está afectando a ambos candidatos, quizá más al presidente Donald Trump por su gestión de esta pandemia, pues que muchos ponen en duda. Para que os hagáis una idea, de momento el presidente ha perdido el apoyo entre la población blanca mayor de 65 años, una población, un sector de los votantes muy importante porque fue decisivo en el 2016 para la elección de Donald Trump. En estos momentos sabe que encontrar una cura contra la COVID-19 es la mejor baza electoral que el presidente puede tener en sus manos. No debemos olvidar que nos encontramos en un momento en el que el país está tremendamente polarizado con esas olas de protestas que van de costa a costa contra la violencia policial y contra el racismo, con una economía que no acaba de recuperarse, donde hay más de 16 millones de desempleados y en medio de todo este caos, pues digamos que encontrar una solución para acabar con el COVID-19 es sin duda la mejor baza que puede tener Donald Trump. De hecho, como sabéis, ya ha dicho que esa vacuna va a estar lista antes del 1 de noviembre, aunque no se hayan terminado los ensayos clínicos, 2 días antes de que se celebren las elecciones presidenciales, que son precisamente el 3 de noviembre. Así que, bueno, es importante también poner esto un poquito en cuarentena, tener un poquito de ojo, porque al final lo que dicen muchos expertos sanitarios es que ojo, porque si se consigue hacer una vacuna en tiempo récord, de manera rápida, que no sea lo suficientemente efectiva, puede ser incluso más contraproducente que el hecho de que no haya vacuna, porque al final lo que hace es crear una falsa sensación de seguridad entre la población e invitar a que ese virus siga propagándose sin nosotros mismos darnos cuenta, ¿no? Mamen, lo hemos destacado varias veces en este programa, en estos 6 meses de pandemia. Costa Rica, Belice y Uruguay son algunos de los países que han sido catalogados a nivel internacional como unos de los casos exitosos en el manejo de esta crisis sanitaria. Buenos sistemas hospitalarios, disciplina ciudadana y un poco de suerte, digámoslo así, ayudó a que estos países salieran adelante. Pero en Costa Rica las cifras actuales no son muy alentadoras y allí tal parece que el panorama está empezando a cambiar y ya no lo están viendo de una manera tan positiva. Cindy Regidor, que es la corresponsal de France 24 en la ciudad de San José, nos da más detalles en este balance. Este 6 de septiembre se cumplieron 6 meses desde que Costa Rica detectó su primer caso de COVID-19. En este momento, la segunda ola de casos de coronavirus no da tregua. Hasta hoy, el total de casos llega a más de 50,000 y las muertes a más de 500. Esta semana se registró la cifra más alta de muertes en un solo día, 24 personas fallecidas a causa del virus, mientras que los casos nuevos diarios rondan los más de 1,000. Es así que, aunque el sistema de salud logró aumentar la capacidad en camas de cuidados intensivos en casi 15 veces, entre finales de este mes y principios del próximo se alcanzaría la capacidad máxima de ocupación de camas UCI para COVID-19 de continuar esta tendencia. La mitad de las personas con nexo identificado se contagian en actividades familiares y sociales, dijo el Ministerio de Salud. El presidente Carlos Alvarado hizo un llamado a la población para revertir esta tendencia de contagio. A pesar de que los servicios hospitalarios empiezan a dar síntomas de saturación, el país continuará este mes en modalidad de reapertura controlada. Pero el presidente advirtió que si la tendencia de la pandemia no cambia, entonces se retomarán los cierres.
El país, que depende de manera significativa del turismo, también ha empezado a reabrir sus puertas a vuelos internacionales de algunos países, bajo una serie de requisitos que incluyen la prueba de COVID-19 con resultado negativo y un seguro médico. Costa Rica recibe a personas de 16 estados de Estados Unidos, de Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China, Tailandia, Singapur, Oceanía y Uruguay. A pesar de que esta segunda ola continúa imparable y al finalizar del año podrían haber unos 2.000 muertos, la situación de este país es mejor que la de sus vecinos. La tasa de letalidad por COVID-19 es de 1,02%, una de las más bajas de América y del mundo. El reporte de Cindy Regidor desde la ciudad de San José, en Costa Rica. Retomando Argentina, Natalio, allí en la ciudad de Buenos Aires, ya usted lo estaba mencionando un poco en la primera intervención, este doble problema que tienen las autoridades argentinas, una crisis económica y una crisis sanitaria. ¿Cómo están haciendo frente a la crisis económica? Bueno, como decía, la crisis económica tiene varias soluciones, si se quiere, o intentos de solución. Por ejemplo, para intentar contener un aumento del desempleo, el gobierno prohibió los despidos. No se puede hacer despidos sin causa durante la pandemia. Lo van extendiendo mes a mes y eso contuvo un poco. También seguramente lo contuvo que muchos dejaron de buscar trabajo, muchas personas dejaron de buscar trabajo porque de todos modos hubo situaciones de despido, también de personas que trabajan en negro perdieron la posibilidad de trabajar y también suspensiones en sectores fabriles, por ejemplo, y mucho dinero del Estado asistiendo a personas y a empresas, a personas con pagos mensuales, bimestrales, depende de cómo lo puede ir organizando el Estado, y también a las empresas asistiendo con el pago de salarios, en algunos casos para algunos empleados, y para cuentapropistas, por ejemplo, y algunos otros sectores de bajos ingresos, profesionales de bajos ingresos, trabajadores de bajos ingresos, también la posibilidad de acceder a créditos a tasa cero para poder ir sosteniéndose. Son todos, si se quiere, parches, pero en paralelo Argentina sí logró un éxito, si se quiere, de política económica, que fue acordar con los acreedores internacionales la deuda privada que mantenía con ellos, sí, y también con acreedores de deuda pública, sí, deuda pública que mantenía con acreedores en el extranjero y también con acreedores bajo legislación argentina, que le dio un poco de aire fiscal o le puede llegar a dar un poco de aire fiscal hacia el año que viene, pero las perspectivas para este año no son buenas. Muchas consultoras están calculando que la pérdida, la caída del Producto Bruto este año puede ser de 10 puntos después de ya 2 años de recesión en Argentina. Entonces, la situación realmente en términos económicos no es nada fácil para el país. Luis, en Bogotá, la capital colombiana, este país suramericano fue noticia a nivel internacional por 2 motivos. Uno, un día sin IVA para fomentar el comercio en pleno confinamiento obligatorio en ese país. Vimos unas imágenes de personas haciendo fila para poder comprar. Y también un poco la indisciplina ciudadana. ¿Qué fue lo que pasó con los colombianos? Bien, un poco similar a Argentina, después de 5 meses de cuarentena, la economía colombiana se vio muy perjudicada. De hecho, en el segundo trimestre, el PIB había tenido una caída del 15%. El desempleo en julio había superado el 21%. También en el mes de julio, 1 de cada 3 restaurantes de Bogotá, la capital, habían cerrado. Entonces, el gobierno, para tratar de reactivar la economía, decidió que iba a hacer 3 jornadas de días sin IVA. El IVA en Colombia es de un 19%, uno de los más altos de la región. Y en la primera jornada, celebrada el 19 de junio, hubo imágenes que, como bien dices, dieron la vuelta al mundo por aglomeraciones, personas que salían de los centros comerciales cargadas y sin respetar la distancia, también con pocas medidas de seguridad por parte del gobierno y de los locales comerciales. Y esto hizo que en la segunda jornada, celebrada el 3 de julio, de Día Sin IVA, ya se vieran otro tipo de imágenes, más control. De hecho, se prohibió vender directamente en los establecimientos electrodomésticos o televisores y se pasó más a un comercio online. ¿Qué pasó? Que en la tercera jornada del 19 de julio no se celebró porque en ese momento, precisamente, el país vivía uno de sus peores momentos en tasa de contagios y muertes, por lo que se tuvo que cancelar para prevenir, ya que, por ejemplo, en esa primera jornada del 19 de junio de las aglomeraciones, se demostró más tarde que la tasa de contagios se había visto afectada por la jornada de celebración del Día Sin IVA.
Valeria, allí en Río de Janeiro, que es la ciudad en la que usted se encuentra, ha habido controversia en torno a las cifras que ha presentado la capital fluminense. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? Bueno, en lo que va de pandemia tenemos más de 10.000 fallecidos y quiero recordar que Río de Janeiro es una ciudad, pero también es un estado, que es el segundo estado más afectado en términos globales. Pero si nosotros miráramos los datos de Río de Janeiro como un país, sería, según estudios de la Johns Hopkins University, el estado más afectado del mundo, con una media de 148,5 muertes por cada 100.000 habitantes, o sea, por delante de España, por delante de Perú y por delante del propio Brasil. Eso tal vez explica también por qué aquí en Río de Janeiro hay tanto miedo de salir a la calle entre otras personas. También porque las noticias, yo ya lo conté aquí una vez en un programa, las noticias de fallecimientos entre amigos son muy numerosas, amigos de amigos, parientes, colegas de trabajo. Sin ir más lejos, en este edificio ha habido 4 fallecimientos donde yo vivo y uno por lo menos ha sido confirmado. Hay que decir que hay muchísimos fallecimientos por síndrome respiratoria aguda que no están siendo reconocidos como coronavirus. Entonces los datos también son un poco opacos. Sí. Mamen, en Estados Unidos hay controversia porque el presidente Trump tal parece que sí sabía que este virus era muy peligroso. Sí, así es. Como sabéis, son unas entrevistas que se realizaron en febrero con un reconocido periodista del Washington Post aquí en Nueva York, en las que se asegura, unas entrevistas que recogen cómo el presidente Donald Trump le reconoce a este periodista que sabe que el virus es 5 veces más mortal que cualquier gripe, pero justo en ese momento lo que escuchábamos en sus ruedas de prensa no era eso, sino que el virus no era peligroso y que iba a desaparecer en cualquier momento. Son unas 18 entrevistas aproximadamente que se recogen en un libro que está a punto de publicarse y que además también incluyen una serie de valoraciones por parte de antiguos funcionarios sobre la gestión de Donald Trump, al que tachan, es muy interesante, de no tener brújula moral y además de algo que ya hemos escuchado, de ser peligroso para este país. Natalio, y en Argentina, para el cierre, cerca de entre 15.000 y 25.000 ciudadanos de este país se han ido a Uruguay porque este país le ha ido muy bien con el manejo de la pandemia. Sí, se fueron no de forma necesariamente permanente. Las solicitudes de residencia por ahora son menos y tiene que ver, por un lado, con lo que bien decías, el manejo de la pandemia. Veamos que en Uruguay por ahora tienen un muerto cada 100.000 habitantes, mientras Argentina tiene 25 muertos cada 100.000 habitantes. Pero por otro lado también están especulando algunos con la posibilidad de beneficios fiscales en ese país y tal vez sí empiecen a haber solicitudes de residencia para quedarse. Pero eso lo iremos viendo con el tiempo, si fueron para quedarse por un periodo de tiempo durante la pandemia o están planeando quedarse en forma permanente en el vecino país. Luis, rápidamente, hay enfrentamientos en las calles entre los ciudadanos y las autoridades y ha generado también controversia a nivel internacional. Rápidamente y puntual, por favor. Sí, estamos en la tercera noche de protestas en Colombia que dejan ya al menos 13 muertos. Todo viene después de que el martes falleciese el abogado Javier Ordóñez tras recibir más de 10 descargas eléctricas y después en una estación de policía ser golpeado contundentemente en la cabeza. Esto demuestra el hartazgo social que se ha ido acumulando durante estos meses en constantes enfrentamientos pequeños entre la policía y manifestantes y la población colombiana, sobre todo especialmente por unos comparendos que alcanzan, que son superiores. La multa por no llevar el tapabocas, por ejemplo, es superior al salario mínimo colombiano, que está alrededor de unos $260. Muchas gracias, Luis, por este reporte. Gracias a nuestros corresponsales y a ustedes por la sintonía aquí en COVID-19 La Semana en América.